que sirve, digamos, para la clase que vamos a ver. Ustedes recuerdan que en la clase anterior vimos función de la producción, que no era más que la relación que había entre factores y la cantidad de producto final que se sacaba. Es decir, dependiendo de la cantidad de factores, se determina cuál es la cantidad de producto final o el servicio que uno está brindando. Ya habíamos visto además que algunos conceptos como eficiencia técnica era el proceso de combinar de la manera más eficiente los factores, y habíamos visto también que eficiencia económica tenía que ver con los costos de los factores. La eficiencia técnica era lo que me conducía a producir con la menor cantidad de factores, y la eficiencia económica era básicamente producir de la forma más barata posible. Y luego habíamos analizado lo que era esa curva típica, que la vamos a ver otra vez, de la función de producción, y además habíamos visto básicamente que eran dos conceptos que eran muy importantes: productividad, lo que es la productividad marginal, lo que es el costo marginal, y habíamos visto también cómo era la relación que había entre la función de producción, el costo marginal y la productividad. Ahí lo dejamos. Habíamos determinado también, eso es importante que ustedes lo vean, que había etapas en la función de producción. Había etapas que la habíamos llamado creciente, todo eso lo vamos a ver otra vez. Con los gráficos había un puntito de inflexión, determinábamos dónde se producía ese punto de inflexión, y por otra parte habíamos visto también qué sucedía en la etapa decreciente, observando en todos los casos, lo vamos a volver a ver, a repasar ese concepto, que había una relación inversa entre la función entre la productividad marginal y el costo marginal. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Es lo que vimos en la clase anterior. Ahora lo que vamos a ver, en qué punto a mí me conviene parar la producción para maximizar mi beneficio utilizando esos conceptos. Vamos a hacer un pequeño análisis matemático, mucho análisis gráfico, utilizando las curvas que vimos en la vez anterior. Hay algunos chicos que tienen que rendir la materia, que les cuesta un poquitito este tema en particular, porque bueno, a veces desde el libro no se determina muy bien, o no alcanzan a comprender muy bien los gráficos. Así que les pido que pregunten a cualquier duda que tengan sobre esto. Esto es lo que vemos en la clase de hoy. Lo vamos a volver a repasar. Esto lo vimos cuando vimos la ley de oferta y demanda, determinamos qué es lo que era un mercado de competencia perfecta. Ahora vamos a analizar esto, un proceso de maximización del beneficio en la empresa competitiva. En economía siempre buscamos maximizar beneficio, y para eso tengo que tener en cuenta la relación entre ingresos y costos. Que sea capaz de explicar por qué la curva de costo marginal es la curva de oferta de la empresa en este tipo de mercado. Vamos a determinar por qué. Es muy simple, se comprende conceptualmente de una manera muy fácil. Distingamos las situaciones en que la empresa en competencia perfecta obtiene beneficios económicos positivos, nulos o negativos, y esto siempre vinculado con el costo de oportunidad. Ustedes no deben confundir en esta materia lo que son diferencias contables de lo que es costo de oportunidad, y lo vamos a repasar con mucha tranquilidad eso. Y efectuar un análisis de las situaciones de pérdida en la empresa, y entender sobre todo dentro de estas situaciones de pérdida cuándo se produce una condición en que debo cerrar definitivamente la empresa. Estos son los puntos. Cualquier cosa después, al final, como siempre, se repasa. Esto lo repetimos. Estas son las condiciones que debemos tener para que digamos que estamos en un mercado de competencia perfecta. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de atomización del mercado? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué se refería? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda? ¿Sería como tener el mercado un producto específico? No, se refiere a que tiene que haber un número muy grande de oferentes y de consumidores, de manera tal de que ninguno tenga cuota del mercado y por lo tanto no pueda incidir en el precio final. Porque si yo tengo gran poder de demanda, condiciono el precio de ese mercado. Y del mismo modo, si yo tengo mucho poder en la oferta, bueno, obviamente también puedo condicionar ese precio. Cualquiera que entre o salga, consumidor o oferente de ese mercado, no tiene por qué afectar el precio. Porque recuerden que en este caso, esta condición de que estemos en un mercado de competencia perfecta, es lo que hace
que lo hemos charlado en la clase anterior, que en este mercado las empresas tienen la característica que son precio aceptantes, no fijan el precio lo fija el mercado. Ese equilibrio del mercado es el indicador que yo tengo a los efectos de saber cuáles son los beneficios que yo voy a tener, porque se supone que yo voy a estar colocando un servicio o un producto por abajo de ese precio de mercado. Para eso debe darse esta condición de mercado de competencia perfecta, y una condición sine qua non es eso, que nadie tenga poder de mercado, ni consumidores, ni oferentes, a los efectos de incidir en ese precio de equilibrio del mercado. Recuerden que también lo dijimos muchas veces, esa condición no se da en muchos casos, y acá particularmente en la Argentina, el mercado que ustedes ven siempre va a haber cartelización o en algunos casos hasta monopolio, pero esta es una condición. Recuerden que ese mercado de competencia perfecta es simplemente un modelo en donde nosotros analizamos una ley y esa ley funciona aceptablemente con esa condición de mercado, y si funciona ese modelo me permite a mí tener carácter predictivo. Si no alcanza a predecir una conducta futura, el modelo no sirve. Homogeneidad del producto. Bueno, se supone que en ese mercado, para que haya competencia perfecta, el mercado tiene que ser lo más homogéneo posible. Por eso habíamos dicho que, por ejemplo, el mercado de los cereales era el que tenía el producto más homogéneo. Por ejemplo, la soja es prácticamente la misma acá, en Rosario, en Chicago, en todo el mundo. Entonces hay una enorme competencia porque no hay diferenciación por diseño. Libre acceso al mercado. Esto significa que no hay ningún tipo de restricción. ¿Cuáles eran las restricciones? A veces algunos se acuerdan. ¿Cuáles eran las restricciones para acceder al mercado? No, porque se supone que en ese mercado todos tienen el mismo impuesto. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, legales. ¿Qué pasa si yo tengo una concesión? ¿Qué pasa si yo tengo una patente? A ver, hay muchos medicamentos, por ejemplo, la industria farmacológica, que vos tenés patente y por lo tanto vos no podés acceder a ese mercado simplemente porque no sos dueño de la patente. O si tenés una concesión, como los servicios de agua o como los servicios de electricidad. En esos casos no hay libre acceso al mercado. Se supone que yo puedo entrar y salir sin ningún tipo de dificultad para que se dé esa condición de mercado de competencia perfecta. La transparencia supone dos cosas. La primera, que yo conozco absolutamente, tanto consumidor como oferente, las características de ese mercado, para que no haya algo que nosotros lo hemos también charlado con ustedes, que se denomina asimetría de la información. Si hay gente que tiene más información que otra en ese mercado, obviamente toma decisiones mucho más ajustadas. Una de las condiciones que ustedes tienen que trabajar mucho en el proyecto que nosotros les damos es tener información sobre ese mercado y sobre las características del producto que ustedes van a ofrecer en ese proyecto. Está claro. Y por último, perfecta movilidad de los factores productivos, que significa que yo, los factores con los que estoy produciendo determinado bien o brindando un servicio, los puedo trasladar para cualquier otra oportunidad. En los hechos no sucede, porque cuando vimos lo que era la frontera de posibilidad de producción, vimos el costo de oportunidad, que significa pasar de producir un bien a producir otro producto. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pero estas son las condiciones. Esto lo vimos cuando vimos la ley mercado y oferta. Acá se repite exactamente lo mismo. Acá tienen simplemente un detalle, lo mismo que yo se lo acabo de decir, es lo que ustedes tienen acá como definición, para que no tengan necesidad de tener, digamos, dificultades en los apuntes que ustedes estén haciendo. Pero es eso lo que nosotros le preguntamos cuando hablamos de estas características. ¿Estamos? Sigamos, fíjense, esto es muy elemental y muy fácil de comprender. Ustedes recuerdan cuando vimos elasticidad que había algunos casos de lo que era elasticidad infinita y otros casos en donde había una inelasticidad infinita. En este caso, si nosotros decimos que estamos hablando de una empresa que está en un mercado de competencia perfecta y el precio no lo pone la empresa es precio aceptante y hay un precio de mercado, ¿qué sucede si yo ofrezco un producto por encima de ese precio de mercado? ¿Qué va a pasar? Nadie me compra, entonces, ¿qué sucede? Yo puedo decir
que la curva de demanda es perfectamente elástica. Yo tengo que vender de ese precio de mercado, de este precio de mercado para abajo. Si yo estoy por encima del equilibrio, lo que va a suceder es que cualquier precio que esté por encima que yo coloque en ese producto, la respuesta de la demanda va a ser perfectamente elástica, por lo tanto nadie me compra y no voy a vender absolutamente nada de ese mercado. Entonces, en una empresa que se mueve en un mercado de competencia perfecta, la demanda en ese producto y de esa empresa es perfectamente elástica. Es decir, si yo no puedo producir al precio de mercado por abajo, inmediatamente la respuesta de la demanda va a ser elástica y perfectamente elástica y por lo tanto nadie me va a comprar ese producto. ¿Estamos con eso? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se supone que no hay ninguna forma que yo intervenga en el precio del mercado porque se da esa característica de la atomización del mercado, que hay una enorme cantidad de oferentes y de consumidores, por lo tanto seguramente habrá oferentes que están brindándome a este precio de mercado y si yo quiero brindar por arriba, obviamente no tengo ninguna posibilidad de colocar mi producto. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí. Bueno, esto ustedes lo conocen. Esta es la función típica de producción, ¿cierto? ¿De dónde surgía esta función de producción? Porque decíamos que la función de producción estaba en función de los factores, y básicamente habíamos visto dos factores, que era capital y trabajo. Nosotros, como analizábamos el corto plazo, veíamos que la función de capital es una constante y por lo tanto la única variable es el trabajo, y podía representarla entonces en el plano, y esta es la representación típica de la función de producción en el corto plazo. En el largo plazo, ¿qué habíamos dicho? Exactamente, que ya no solamente variable el trabajo, sino también variable el capital, y por lo tanto ya no la podía representar en el plano. ¿Por qué? Porque son dos variables independientes y por lo tanto la representación es espacial. Yo puedo tener este gráfico simplemente porque tengo una variable independiente. Recuerdan ustedes que habíamos hecho la tabla, habíamos hecho todo el desarrollo para entender por qué tenía esta función típica. Ustedes no necesitan saber cómo llegamos a la función de producción. Lo que ustedes tienen que saber que esta es una función de producción típica y es una función de producción para cada una de las empresas que ustedes trabajen o para cada una de las líneas de producción que ustedes estén trabajando. Si ustedes van a Scania, cada una de las líneas de producción debería tener una función de producción parecida a esta. Y derivadas, porque si ustedes se fijan, todas están en función de la producción Q, que es la producción. Si yo quiero sacar lo que es la productividad marginal, veo que igual a la derivada de la producción respecto a la variable de trabajo. Y eso me daba esta curva en amarillo, que era la representación típica de esa derivada, que no es otra cosa que la productividad marginal. ¿Estamos de ahí? Sí. Y lo que yo tengo acá es simplemente la producción media, ¿cierto? Que no es otra cosa que la variación entre la producción total con la cantidad de producto. Eso me da a mí la productividad media. Siempre, fíjense, referida a ejes en donde estoy variando la cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque el capital está fijo. ¿Recuerdan la situación de por qué decíamos que el capital estaba fijo? ¿Recuerdan cómo es para comprender este gráfico? ¿Cuándo era eso? ¿Cuándo podíamos aplicar este análisis? De la corto plazo. Está bien, pero normalmente que esto sucedía en el mercado. ¿Por qué yo puedo decir, che, ahora tengo que hacer un análisis en donde mi capital está fijo y lo único que tengo variable es el trabajo? Por la incertidumbre de la situación, no sabes qué cambiar. Porque vos tenés un aumento de precio en el mercado y vos tenés que aumentar tu producción para aprovechar esa oportunidad en el mercado. Entonces no vas a hacer una inversión en capital, lo único que vos podés hacer. Suponete, quiero aumentar mi producción hoy para la semana que viene. Aumenta el número de horas hombre, pones otro turno. Podés aumentar la cantidad de trabajadores, ¿cierto? O podés aumentar la cantidad de horas hombre para poder aumentar tu producción. Pero eso tenía un límite
porque veíamos que en determinado momento aplicaba la ley de rendimientos decrecientes. Miren, con la hamburguesa los muchachos. Entonces, cuando aplicaba la ley de rendimientos decrecientes, ¿qué sucedía? Cuando yo seguía aumentando la cantidad de trabajadores, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba un momento en que en una primera etapa yo tenía la etapa creciente en donde mi productividad era creciente, por lo tanto lo que aportaba cada unidad de trabajo, cada trabajador que se incorporaba era mayor que el anterior, entonces yo tenía mayor productividad. Eso es la productividad marginal, ¿no? ¿Cómo? Eso es la productividad marginal, ¿no? Esta es la productividad marginal, la que está en amarillo. Hasta que llegaba un punto, que era el punto de inflexión. A partir de ese punto de inflexión, mi productividad marginal decrecía, pero no decrecían los niveles de producción que seguían aumentando. Hasta el punto en que la productividad marginal se hacía negativa y en ese punto yo llegaba al máximo de producción y se incorporaba trabajadores, al margen que incorpore trabajadores por la ley de rendimiento decreciente, que establece que a las porciones, digamos, de la variable, del factor que ha quedado fijo le corresponden cada vez menos fracciones más chicas en función del aumento del factor variable. Y por lo tanto, a partir de ese punto, ya mi producción comenzaba a disminuir y mi productividad marginal era negativa. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿O hay alguna duda, chicos? Recuerden, esta es la función típica de producción. Tiene una etapa creciente hasta el punto A. Acá es el punto de inflexión cuando la productividad marginal llega a un máximo. A partir de este punto es la etapa decreciente en donde mi productividad marginal comienza a decrecer, pero mi producción sigue creciendo. El hecho de que la productividad marginal decrece significa simplemente que el trabajador que incorpora produce menos que el anterior, pero no que mi producción decrece. ¿Estaba claro eso? ¿No? Ese es un concepto importante que ustedes tienen que tenerlo bien grabadito. Y mi producto medio, mi productividad media, recuerden que no hay otra cosa que la producción dividida por la cantidad de trabajadores o unidades de factor trabajo que yo esté midiendo. ¿Está claro eso? Bueno, porque esto es importante para comprender lo que sigue. Esto que tenemos acá es simplemente un pequeño repaso. Estos son todos los costos que ustedes conocen. El que más me interesa a mí es el costo marginal. ¿Alguien se acuerda cuál había sido la definición de costo marginal que dimos en la última clase? ¿Cómo variaba el costo respecto a la última unidad de nivel? Parecido, pero no es incorrecto. 100%. ¿Alguien se acuerda lo que es el costo marginal? El incremento del costo total a medida que se aumentaba una unidad de producción. Exactamente. Esa es la definición correcta del costo marginal. Es el incremento en el costo total cuando produzco una unidad más. Esa es la definición. ¿Está claro? ¿Por qué es importante? Por esto que vamos a ver ahora. Fíjense, podemos analizar. Alguien que lo podés leer, léelo fuerte. A esta parte. Dice, el nivel de producción para lo cual la empresa maximiza sus beneficios es aquel en el cual la diferencia entre sus ingresos totales y los costos totales sea la mayor posible. Sea I sub M el ingreso marginal definido como el aumento que se produce en los ingresos totales cuando el nivel de producción se incrementa en una unidad. Listo. Ahí para un poquito. Fíjate. Volvé a leer este primer párrafo. El nivel de producción para lo cual la empresa maximiza sus beneficios es aquel en el cual la diferencia entre sus ingresos totales y los costos totales sea la mayor posible. ¿Se entiende eso? Sí. Es claro, ¿no es cierto? Yo quiero obtener el máximo beneficio. Para obtener el máximo beneficio tengo que encontrar puntos donde mis ingresos son máximos y mis costos son menores. ¿Está claro eso, no es cierto? Seguí con la última parte. Dice, sea I sub M el ingreso marginal definido como el aumento que se produce en los ingresos totales cuando el nivel de producción se incrementa en una unidad. Está bien. Y ahora a ver quién lo traduce en tucumano básico. ¿Cómo se entiende eso? Esta es la jerga económica. Ahora lo hablemos en tucumano básico. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué sucede cuando yo vendo un producto más? ¿Cuánto me ingresa a mí? Yo vendo un producto más. ¿Cuánto me ingresa en mi empresa? El precio es el producto menos el El precio, no, está bien. Pero ingreso. Después vamos a ver cuál es el beneficio que te queda. Ahora ingreso. El
El precio. Entonces, el ingreso marginal no es nada más que el precio del producto. Si estoy, ojo, hago la salvedad, si estoy en un mercado de competencia perfecta, ¿cierto? Porque si no estoy en un mercado de competencia perfecta y hay práctica oligopólica, o hay cartelización, o hay monopolio, ¿qué es lo que sucede? El precio ya no es el del mercado y por lo tanto ya no me está ingresando el precio de mercado y por lo tanto mi ingreso marginal es distinto. Esto es válido únicamente si estoy en un mercado de competencia perfecta. ¿Está claro? Esa es la condición y ese es el supuesto. Por lo tanto, cuando hablamos de ingreso marginal definido como el aumento que se produce en los ingresos totales cuando el nivel de producción se incrementa en una unidad, significa que yo vendí una unidad, que cobré el precio de esa unidad y por lo tanto en mis ingresos totales aumentó el precio de esa unidad que yo vendí. ¿Está claro? Sigamos con este análisis, lo vemos punto por punto. Léelo el primer punto. Si el C sub M es menor que el I sub C sub M es costo marginal. bueno, lo leo así. Si el costo marginal es menor que el ingreso marginal, ante un aumento en la producción de una unidad de ingresos totales crecen más que los costos totales. Se debe producir esa unidad adicional para maximizar los beneficios. ¿Entienden o no entienden? ¿No se entiende? A ver, ¿qué es el costo marginal? Volvamos. ¿Cómo? Porque me cuesta hacer una unidad más. Es el costo de producir una unidad más. ¿Qué es el ingreso marginal? El ingreso que me produce cuando yo vendo una unidad más. Si mi ingreso marginal es mayor que el costo marginal, ¿produzco la unidad más o no la produzco? Sí. Estamos en este punto. Si mi costo marginal, o sea, el costo de producir una unidad más, ¿cierto?, es menor que el ingreso marginal o el precio de venta en ese producto, yo tengo que tomar una decisión como empresario. ¿Qué decisión tomarían ustedes si el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio? ¿Está claro entonces eso? Sí. Está claro, ¿cierto? Vamos al punto 2. Léelo al punto 2. Léelo. Si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal ante el aumento en la producción de la unidad de los ingresos totales, crecen menos que los costos totales, el productor reducirá su producción. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Tú cómo lo vas? Me cuesta más producirlo que el ingreso que se produce cuando lo vendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No producirlo. ¿Estamos? Y ahora fíjense. Ahora viene lo que hay que demostrar. Lee el último punto. La empresa maximizará su beneficio cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. ¿Qué opina? ¿Quién cree que es cierto eso? Cuando ya no tenga ¿Cómo? una... Que en ese punto de... ¿Cómo? Se supone que yo arranco de un ingreso marginal mayor que un costo marginal y sigo produciendo hasta que eventualmente se igualan y se llega a un punto de... Por supuesto, pero a ver si lo puedes hacer más claro todavía. Está perfecto lo que vos decís. Ahora habría que ver si cómo lo puedes hacer más claro para alguno que no lo entiende. O todos han entendido lo que él dijo. Repetir. ¿Todos han entendido lo que él dijo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos lo han entendido? Yo no entendí. O sea, ¿Vos? Bueno, explica. ¿Podés? O sea, lo entiendo como un punto de parada. Dice que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Claro, perdón. Entonces se supone que yo empiezo con un ingreso marginal mayor que el costo marginal, o sea, tengo beneficio. Y sigo produciendo hasta que eventualmente ¿Cómo se llamaba la clase? la del... ¿Cómo se llama? Bueno, vos llegaste tarde por la hamburguesa. No, yo no estoy tan... No, estaba jugando al ping-pong. ¿Cómo se llama la clase? Algo de los decrecientes. Obtener el máximo, el punto de producción que me determina el máximo beneficio. sí. ¿Cierto? Entonces, tiene mucho que ver con lo que dice él. ¿Por qué es lo que no entendés vos? No entendí la relación del punto de partida y... ¿Qué pasa? Explica. Miralo ahí a los ojos y explica. Sería más fácil decir... Escucha, te quiero decir una cosa. Lo que él está diciendo es correcto. Capaz que es fácil de explicar. Pero a ver, déjalo porque a ver si te lo vas a entender. O sea, el ingreso marginal es lo que yo gano Sí, vendiendo una unidad de producto. El costo marginal es lo que me cuesta hacerlo. Entonces se supone que de base yo empiezo ganando más de lo que me cuesta hacerlo. Entonces tengo beneficio. Y
y sigo produciendo, y sigo O sea, en el produciendo. primer punto En el primer punto, gana esto es lo más, que gana más. hay beneficio. Porque gano más vendiéndolo que lo que me costó hacerlo. Lo que yo entiendo de esta igualdad es que eventualmente, porque si hay beneficio yo produzco, Sí. produzco, y esta diferencia entre estos dos se va reduciendo. ¿Por qué? No tengo idea. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Lo que él dice está perfecto. Claro. Quizá le cueste explicar, ¿cierto? La cuestión es así. Yo soy una empresa precio aceptante. Vaya. Estuviste bien, pero no lo pudiste explicar. Es que no sé por qué. O vos no lo explicas bien o él le... No. Yo te voy a decir dónde te confundí. Cuando veamos el gráfico quizás sea claro, ¿cierto? Pero piensen esto primero, piensen un poquito. La empresa es precio aceptante. Hasta ahí estamos todos, no fija el precio del mercado. Hay un precio de mercado. Yo tengo que producir ese precio de mercado y tengo que producir de manera tal que mis costos estén por abajo de ese precio de mercado. ¿Por qué? Porque con esa diferencia obtengo el beneficio. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. Bueno, entonces yo empiezo a producir, ¿cierto? Empiezo a producir, el ingreso marginal se va a mantener constante porque es el precio de mercado, no lo fijo yo. Yo aumento mi producción, pero comienza a aplicar la ley de rendimientos decreciente y por lo tanto tengo un precio de mercado que no lo fijo yo y van aumentando mis costos. ¿Por qué? Porque tengo costos marginales crecientes y mi productividad va decreciendo. ¿Está claro? Entonces mi costo va subiendo. Yo obtengo beneficio hasta el punto en que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Si yo vengo para acá, por eso digo, comprendan la curva. Si yo vengo para acá y sigo aumentando, intentando aumentar mi producción, lo que sucede es que recuerden que el costo marginal es creciente, por lo tanto es seguro que cuando yo estoy pasando el punto C, el precio de producir una unidad más es mayor que mi ingreso marginal y al producirse eso, ¿qué sucede? No es que yo, a ver, en principio puede pasar lo siguiente. Yo puedo seguir produciendo a pesar de que mi costo marginal sea mayor, pero ya no estoy en el punto de máximo beneficio. Ya empiezo a disminuir mi beneficio, ¿cierto? Para que yo obtenga el máximo beneficio, es lo que dice acá, maximizará su beneficio cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. ¿Y cómo lo vamos a ver con más claridad? Con las curvas. Estas son las curvas típicas, yo se los recuerdo nomás. Esta es la curva de costo variable y el costo fijo es simplemente una constante que está acá, porque es fijo, no depende de los niveles de producción, ¿cierto? Y esta es la curva de mi costo total. Es el costo fijo más el costo variable, ¿está claro? Mi costo fijo tiene este nivel. Yo a ese nivel le sumo el costo variable y tengo el costo total. ¿Se entiende eso? Sí. Estaba claro, lo vimos en la última clase, ¿cierto? Ahora bien, recuerden esto, recuerden esta forma. Esto que yo tengo acá es simplemente para que ustedes vuelvan a recordar cómo es el costo marginal, cuál es el costo variable medio y cuál es el costo total medio. El costo variable medio y el costo total medio es simplemente dividir el costo, ¿cierto?, por la cantidad de producción que tengo. En cambio, el costo marginal va creciendo en función de ¿qué? De la ley de rendimientos decrecientes, por eso tiene otra lógica. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ahora vamos a ver gráficamente lo que un poquito te costaba entender. Esto que yo tengo acá es la curva de costo total. Es la misma curva que tenemos acá. Sí, perdón. Es esta, ¿cierto? Sí. Entonces, si esa es mi curva de costo total, esto representa claramente mis ingresos. ¿Ustedes creen que esta recta representa los ingresos totales, sí o no? ¿Por qué? Son varían linealmente. Yo vendo uno, Tiene que ser una recta, ¿por qué? Porque está en función de ¿qué? De la cantidad de productos que yo vengo por el precio de ese mercado. Entonces siempre va a ser una recta, ¿cierto? Sí. Si esto que yo tengo acá es mi curva de costo total y esta recta representa mis ingresos totales, ustedes fíjense, y acá tengo la curva de costo marginal, ¿cierto? Este es el precio, estos son pesos, este es el precio.
y acá viene la primera distinción, decimos que el máximo de mi beneficio va a estar en el punto en que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y el ingreso marginal no es otra cosa que el precio en un mercado de competencia perfecta. ¿Está claro? Sí. Entonces, este es mi precio y en este caso el valor del precio lo corta a la curva de costo marginal en dos puntos. En este punto y en el punto A. ¿Cuál debería tomar en consideración yo? ¿Este punto o el punto A? ¿Por qué no debo tomar este punto? No, porque mi curva de costo marginal está decreciendo, porque recuerden que estamos en esta parte, es la etapa creciente de la función de producción, entonces yo está aumentando mi productividad y está bajando mi costo marginal. Entonces yo tengo que tomarlo al punto en donde el costo marginal es creciente, no donde el costo marginal es decreciente. Porque, a ver, si yo tomo este valor acá, porque estas son cantidades, pero lo que yo tengo acá, si bien es cierto, acá son cantidades, está representando que la variación de mi costo marginal en función del incremento de trabajadores. Entonces, acá, en este punto, es cierto, el costo marginal igual al precio, pero recuerden ustedes que por la ley de rendimiento decreciente, mis costos van a decrecer a medida que yo siga aumentando trabajadores hasta este punto que digamos que se corresponde con el punto de inflexión, en donde en ese punto de inflexión, ¿qué sucede? Mis costos comienzan a ser crecientes y la productividad comienza a ser decreciente. ¿Entienden eso hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, ahora volvemos a la de arriba. Si esto representa mis ingresos totales, ustedes fíjense, y yo tomo en consideración el punto en donde el precio corta al costo marginal en la etapa creciente, voy arriba. Y ustedes fíjense que tengo la mayor diferencia. Estos son mis costos en este punto, representado en el punto A, tengo un costo G y tengo un punto F que me está representando el nivel de mis ingresos totales. Si yo paro la producción antes o después, no obtengo el máximo beneficio. ¿Está claro eso? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguro? ¿Te quedó claro o no te quedó claro? ¿Seguro? Lo único que no había entendido era por qué. Porque, a ver, piensen así. Ustedes tienen un precio, ¿cierto? Yo estoy vendiendo este precio. Mi costo marginal es bajo, es decir, me cuesta mucho menos producir la unidad esa adicional que la que vendo. Entonces yo tengo que vender ¿hasta qué? Hasta que el precio se iguale con el costo marginal. Cuando yo empiezo a producir después de ese punto, porque mi costo marginal creció, lo que sucede no es que yo pierdo, sino que ya no estoy en el máximo beneficio y estoy ganando menos que antes. Si ustedes se fijan, yo acá sigo ganando. Hasta este punto, H, en donde mi costo es igual a mi ingreso. Fíjense que hay dos puntos en donde mis costos son iguales a mi ingreso. Este es punto C, que viene a ser ¿qué? Que lo vamos a ver después. Pasar. ¿Qué sería el punto C? Ustedes seguramente lo han visto en alguna otra materia. Pero para que ustedes vean, ¿qué vendría a ser el punto C? No, es el punto de equilibrio. El punto, ustedes comienzan a producir, es el punto en donde tu costo es igual a tu ingreso. Pero como vos vas a seguir vendiendo, a partir de ese momento vos comenzás a tener ganancias. Toda esta área que está representada acá son tus ganancias. Solamente que en este punto va a obtener el máximo beneficio. Si vos paras la producción antes o después, no es que perdés, significa que no obtenés el máximo beneficio, está dejando de ganar. ¿Estamos? Y la idea es que siempre ganemos el máximo. ¿Está claro esta gráfica y está claro ese concepto o hay alguna duda sobre eso? No, está claro. ¿A vos te quedó claro ese tema? Sí. ¿Seguro? ¿Sí o no? Sí. Ahora matemáticamente, es muy simple. ¿Cuáles son las condiciones para obtener un máximo? Porque estamos hablando de máximo beneficio. ¿Cuáles son las condiciones para obtener un máximo? Primero que la derivada sea cero, esa es la primera condición. Y la segunda, Que
la segunda sea negativa. Que la derivada segunda sea, la segunda derivada parcial sea negativa, ¿cierto? Entonces, miren, si esta es la función de beneficio, está obviamente vinculada con ¿qué? Con los niveles de producción, ¿cierto? Porque mi variable en este caso es obtener el beneficio con determinado nivel de producción, lo que va variando mi producción, por lo tanto, esta es la derivada de beneficio en relación a la producción. La tengo que hacer igual a 0 para cumplir con la primera condición. Entonces, ¿qué es el beneficio? Son los ingresos totales menos mis costos totales. ¿Está claro que ese es mi beneficio, sí o no? Sí. Mis ingresos menos mis costos, ese es mi beneficio. Y por lo tanto, eso, los ingresos totales son igual a ¿qué? Es lo mismo que yo a esto lo divido en dos partes y por lo tanto tengo que es la derivada de los ingresos totales respecto a la cantidad y la cantidad de producción, y esta es la derivada de costos totales respecto de la cantidad. Y eso lo tengo que hacer igual a 0, y la derivada de los ingresos totales respecto a la cantidad no es otra cosa que el ingreso marginal, y la derivada de los costos totales respecto a la cantidad no es otra cosa que el costo marginal. Esas son las formulitas que ustedes vieron antes, en las tablitas esas, que seguro que las vieron, o no las han visto, del libro. ¿Las has visto? ¿La viste? Pero está claro que es eso, ¿te acordás, no es cierto? Y la segunda condición, ¿cuál va a ser? Que la derivada del beneficio respecto a la cantidad sea menor que 0 o negativa. O sea, que digamos menor que 0 lo mismo que digamos que negativa. Y por lo tanto, fíjense qué es lo que yo tengo que ver. En este caso, ¿cómo voy a saber yo si es negativa? Hago el mismo análisis, porque ahora la derivada segunda significa que tengo que derivar el ingreso marginal respecto a la cantidad y el costo marginal respecto a la cantidad. Y eso me tiene que dar un valor menor que 0 o ser negativa, ¿cierto? Esta condición, ¿cómo la verifico yo? La verifico claramente acá, ¿cierto? Me fijo cómo es la derivada en este punto y en función a que si la pendiente es creciente o decreciente voy a saber si es negativa o no. ¿Estamos? Sí. Entonces, la verdad, sí, la pregunta sería la siguiente. ¿Se cumple o no se cumple, haciendo el análisis gráfico y el análisis matemático, de que la condición de máximo beneficio es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal? ¿Se cumple? Bueno, si eso se cumple, ustedes lo tienen que recordar porque a partir de ahí se derivan estas otras cuestiones. Fíjense, esta es la representación de lo que sería una función de beneficio, ¿cierto? Y lo que yo tengo acá es simplemente cierta porción de ¿qué? Del costo marginal. Entonces, en el punto donde el precio corta al costo marginal, en el mismo punto A que vimos anteriormente, tengo el máximo. Producir antes o después significa que no estoy en el máximo punto de beneficio. Si esta es la representación de una función de máximo beneficio, acá, ¿cuánto va a ser la derivada en este punto? 0. 0, ¿cierto? 0, por lo tanto se cumple la primera condición. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo tenía que ser la pendiente a partir de este máximo a los efectos que se cumple la segunda condición? Negativa, y ustedes ven que es decreciente. ¿Estamos? A ver, si yo lo tomo para este lado o para este lado, la pendiente es decreciente. ¿Por qué? Porque estoy en un máximo. Está claro, con lo cual se cumplen las dos condiciones que están establecidas acá. ¿Está claro eso? Sí. Ahora vamos a algunas cuestiones un poquitito más prácticas y después se van a divertir con el ingeniero Madrián. ¿O no? Vamos a tratar. Esta es la curva de costo marginal, ¿cierto? ¿Por qué decimos que la curva de costo marginal puede representar la curva de oferta de una empresa? Y es muy simple. Esta es la etapa creciente de costo marginal. Si yo la representara totalmente sería así, ¿cierto? Así sería la curva de costo marginal. Ahora bien, yo tengo este precio 1 y dijimos que a ese precio 1, ¿cierto? Si estoy en este punto, estoy en el punto A mí me convendría producir ese nivel para obtener el máximo beneficio, ¿cierto? Ahora bien, supongamos otra vez a la situación inicial. Hay un aumento en el precio de ese mercado, en el que fuera, y por lo tanto yo necesito aumentar la producción para cubrir esa demanda insatisfecha.
Aumento la producción porque el precio se fue a este punto, a este nivel, ¿cierto? Y por lo tanto, el punto en donde se equilibran ahora es el punto B. La pregunta sería la siguiente. Yo estoy produciendo acá, ¿cierto? Produciendo acá en este punto. Se produce el aumento de precio en el mercado y ahora el mercado es P+2. A mí me convendría quedarme produciendo con esta cantidad de trabajadores y de productos, o me convendría pasar a la situación en donde tengo X+2. ¿Y por qué? Obviamente. Pasar, pero igualar el costo del ingreso. Porque ahí obtengo el máximo beneficio, porque si yo me quedo acá, ¿cierto? Voy a producir con este nivel a este precio, pero mis beneficios van a ser mayores si yo aumento la cantidad de producto. ¿Y por qué? Porque al aumentar el precio ya no importa que mi costo marginal de producir una unidad más haya crecido también. ¿Por qué? Porque el precio es mayor y por lo tanto me sigue generando el máximo beneficio. ¿Estamos? Hay que pensarlo un poquitito nomás. Olvídense del gráfico, vean la situación del mercado en que ustedes están produciendo. Venden lo que fuera, venden un caramelo, bueno, tenían un precio que le daba un costo marginal. Ese precio, ¿por qué? Lo estabas mirando siempre en función del precio de equilibrio. Te aumenta el precio por el motivo que fuera. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿a mí me conviene seguir vendiendo la misma cantidad, ganando el diferencial de precio que tengo, o me conviene aumentar la producción hasta el punto en donde el costo marginal se iguale con el precio de mercado? Si ustedes miran esto y los convencí, ¿qué deberían hacer? Si ustedes miran esto, perdón, esto y obviamente esta función de máximo beneficio. Si este precio aumentara, a mí me conviene aumentar la producción. ¿Por qué? Porque va a haber un desplazamiento. Ya este máximo no va a estar acá, sino seguramente estará en un nivel superior. ¿Estamos? Ahora bien, tenemos que ver otro concepto y ya vamos terminando la clase. Cuando nosotros hablamos de costos, siempre hablamos de costos económicos, porque ahora vamos a ver, esta etapa ya no pasa a ser un análisis de los beneficios, sino de las pérdidas. Cómo tenemos que mirar las pérdidas en una empresa y en dónde tenemos que decidir en qué punto tenemos que parar. Ahora vamos a ver qué te sucede cuando vos estás produciendo, ya no en el punto de equilibrio arriba, sino cuando vos estás produciendo por abajo y por lo tanto empezás a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque tus costos pueden ser mayores que el precio en donde vos estás vendiendo el producto. Entonces hay que recordar esto, ¿cierto? ¿Qué son los costos de oportunidad? Los costos de oportunidad, digamos, uno tenía que mirar dos elementos: los costos implícitos y los costos explícitos. ¿Recuerdan eso que lo vimos en la segunda clase, cierto? En cambio, en el costo contable yo veo únicamente los costos explícitos, es decir, la plata que yo saco. ¿Por qué tengo que ver los costos implícitos? Porque probablemente signifiquen una pérdida mucho mayor que el desembolso concreto de dinero. Y lo habíamos hecho. ¿Cuáles eran los costos explícitos? Yo tengo una empresa y en esa empresa el costo explícito es el alquiler que yo pago, el interés sobre un préstamo que tomé, los sueldos del personal, los costos de insumos, todos los que requieren un desembolso. Pero hay costos que ustedes tienen que mirar en el proyecto, porque ustedes tienen que mirar el costo de oportunidad de inversión que van a hacer. Y ahí hay cuestiones. ¿Qué sucede si yo soy el dueño del terreno o el dueño del local en donde estoy trabajando? Estoy renunciando a su alquiler. Por lo tanto, no exige un desembolso, no exige que yo pague determinada cantidad de dinero, pero estoy dejando de ganar. ¿Por qué? Porque yo podría obtener digamos, cierto nivel de ingresos por ese alquiler. Entonces, cuando hago mi análisis de costo de oportunidad, lo tengo que tener en cuenta. Lo mismo pasa con si yo digo, no le voy a pedir dinero a nadie para poder poner en marcha mi negocio. Yo quiero invertir yo en mi negocio. Bueno, pero estoy renunciando al interés que me podría dar ese dinero. Yo lo pongo en mi negocio, pero cuando lo pongo en mi negocio ya no tengo rendimiento financiero. Y lo mismo, el tiempo que yo le dedico a trabajar. Ustedes muchas veces hacen un proyecto determinado, pero de ninguna manera calculan cuál es el costo del tiempo que ustedes le dedican a ese proyecto. Y ustedes también tienen que mensurarlo. ¿Por qué? Porque lo tengo que poner, digamos, en función del costo de oportunidad para determinar esto.
¿cierto? Fíjense, el beneficio económico, como se entiende en economía y no como los contadores, es negativo y se denomina pérdida. ¿Podés leerlo a esta partecita? Lo que obtiene la empresa es inferior al precio. Podrían obtener los recursos si se utilizasen en su mejor opción alternativa. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo tener un beneficio contable, pero probablemente haya un negocio que tiene un costo de oportunidad mejor, por lo tanto yo debería dedicar los factores y los recursos que tengo para ir a ese otro negocio y no permanecer en el lugar que estoy. Entonces vos me decís, ¿pierdo plata? No, no pierdo plata, pero desde el punto de vista económico vos tenés una pérdida porque vos podrías obtener mucho mayor beneficio si estuvieras dedicando esos factores a otro tipo de actividad. ¿Se entiende esto? No es una pérdida de dinero, lo que significa que estoy dejando de ganar. Podría tener un negocio o una actividad que me permite ganar mucho más con los recursos y los factores que yo estoy dedicando a mi actividad actual. ¿Estamos? 0, beneficio nulo normal. Léelo fuerte. Lo que obtiene la empresa es igual que lo que podrían obtener los recursos si se utilizasen en su mejor opción alternativa. ¿Esto qué significa? Que es indistinto que permanezca en mi actividad o que pase a producir otro bien u otro servicio. ¿Por qué? Porque no voy a ganar más si yo si utilizo estos factores o recursos en alguna otra actividad. Y por último, positivo, que hay un beneficio extraordinario, que es simplemente cuando la actividad o el negocio que yo tengo me da un beneficio superior a cualquier otra actividad. Entonces yo digo que tengo un beneficio extraordinario. Tiene que ver no con el ejercicio contable de ingresos y egresos, sino con el concepto de costo de oportunidad. ¿Está claro esto? Bueno, y ahora lo que tenemos que analizar es simplemente, en base a estos conceptos que vimos acá, distintos tipos de situaciones vinculados con ¿qué? Con los beneficios económicos. Fíjense, si yo estuviera, a ver, alguien que, no sé si vos lo puedes leer, sí, así lo vamos viendo punto por punto. Con un precio P1, la empresa fijaría una producción X1, punto A, y obtendría un beneficio económico positivo o extraordinario, ya que en este caso el precio es superior al coste total medio. Ahí nomás. Entonces, con un precio P1, es el precio que está acá, ¿cierto? Tengo que ir a ¿qué? Al punto en donde el precio corta el costo marginal, ¿cierto? El precio, ¿por qué? Porque se supone que ese es el punto donde obtenemos el máximo beneficio, ¿cierto? Entonces, voy al punto en donde está el precio, voy hasta donde el costo marginal bajo. Y esto es el nivel de ¿qué? De producción que yo debería tener, X1, ¿cierto? Ahora, yo tengo que tener en cuenta mi costo total medio. Toda esta área que está acá es beneficio extraordinario. ¿Por qué? Porque representa la diferencia que yo tendría, digamos, de producir en este punto B, que está en el punto en donde tengo el mínimo del costo del total medio, ¿cierto? Y hacia arriba. Esto representa todas mis ganancias. Y tengo mi beneficio positivo o extraordinario. O sea que yo, para ver los beneficios y para ver las pérdidas, ya no considero el costo marginal, considero la curva de costo medio, ¿cierto? Y cualquier precio que esté por arriba del costo medio significa un beneficio extraordinario. En el punto en donde tengo el precio P2 es el punto de equilibrio o el punto en donde es indistinto que siga permaneciendo en esa actividad o cambie. Y si hay cualquier precio que está por abajo, digamos, del punto medio, significa que todas estas áreas son pérdidas. Estoy perdiendo y por lo tanto tengo que considerar la posibilidad de cerrar. Y después lo vamos a ver con más detalle. Si yo tuviera un precio, ¿cierto?, que está coincidiendo con el punto mínimo del costo variable medio, y lo vamos a ver muy simplificado, en ese punto yo inevitablemente debería cerrar porque la empresa no tiene ninguna posibilidad de revertir y ahí tengo la máxima de mi pérdida. Y ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle. Pero se entiende este gráfico cómo lo tengo que ver. Tengo que analizar en este caso para los beneficios los distintos precios y sobre todo cómo están en relación al costo total medio. Si están por arriba del costo total medio tengo beneficios extraordinarios. Si están en el punto donde el costo total medio tiene un mínimo, es indistinto. Puedo permanecer en esa actividad o puedo cambiar, es neutro. Pero si estoy por abajo, indudablemente ya comienzo a tener pérdida.
¿Cómo veo esas pérdidas? En función de las áreas que están determinadas por la curva de costo total medio con el precio. Y lo vamos a ver con más detalle acá. Fíjense, esto es exactamente lo mismo. Solamente que acá está puesto con un poquitito más de color. Acá tengo la curva de costo marginal, ¿cierto? Acá tengo la curva de costo variable medio y esta es la curva de costo medio. Este es el precio. Hago exactamente lo mismo. El precio corta la curva de costo marginal en este punto. Me vengo abajo, veo el nivel de producción, ¿cierto? Y esta área que está por encima del costo medio me determina, esta área amarilla, cuántos son mis ganancias. ¿Por qué? Es la cantidad de producto por la diferencia que obtengo por cada producto que vendo. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me entendés? Sí. ¿Sí o no? Sí. Miren que después les cuesta cuando ustedes van al libro. Pero ustedes fíjense, ¿qué tengo que hacer yo? Acá está el precio. Veo en qué punto el precio corta a la curva de costo marginal. ¿Por qué? Porque ahí se da la condición de máximo beneficio. Vengo abajo y me fijo cuál es el nivel de producción. Todo lo que esté, toda la diferencia que hay entre el precio por la cantidad que yo he producido va a ser mi ganancia siempre y cuando esté por encima del nivel de la curva de costo medio. ¿Estamos? Estamos, ¿no? Así se miran los beneficios. Acá está un ejemplo mucho más sencillo todavía que ustedes lo van a comprender fácilmente. Fíjense, si yo analizo desde las pérdidas, ¿cierto? Yo analizo mis pérdidas. Acá van a estar mis pérdidas. No van a ser otra cosa que el costo fijo más el costo variable menos ingresos totales. ¿Por qué? Porque se supone que si yo tengo pérdidas, mis costos totales, que no es otra cosa que el costo fijo más el costo variable, ¿cierto? Van a ser mayores que mis ingresos. Para que haya una pérdida, significa, a ver, veamos la situación. Para que haya una pérdida, el costo total tiene que ser mayor que mis ingresos totales. ¿Está claro eso? Sí. ¿Qué es el costo total? El costo fijo más el costo variable. El costo fijo más el costo variable. Es lo que yo tengo desagregado acá, ¿cierto? Por lo tanto, de acá puedo despejar, ¿cierto? Y puedo determinar que mis pérdidas van a ser igual al costo fijo menos este paréntesis que está el costo variable menos mi ingreso total. Entonces ahora analizo situación. Si yo cierro, ¿cierto? ¿Cuál es el costo que tengo que afrontar si cierro? El costo fijo. Ese es un costo que produzca o no produzca, lo tengo que afrontar, ¿cierto? Entonces este es el costo fijo. Cierro mis pérdidas. Ahora empecemos a analizar otros valores. Si sigo produciendo, mis pérdidas, ¿cuáles van a ser? Estas pérdidas. El costo fijo más el costo variable menos mi ingreso total, ¿cierto? Y ahora veo las distintas situaciones. Fíjate, ¿puedes leer esta partecita? Por tanto, que las pérdidas sean inferiores o superiores, produciendo y cerrando, depende del signo del término que se encuentra entre paréntesis. Es decir, costo variable menos ingreso total. Entonces, fíjate. Estas son las pérdidas. ¿Qué pasa si mi ingreso total es mayor que mi costo variable? Primero mirarlo así y después lo vemos en Tucumán lo básico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estoy acá. Estas son mis pérdidas. El costo fijo, no se puede modificar. Ahora vos pensás, ¿qué pasa si mis ingresos totales son menos que mis costos variables? ¿Qué sucede? Y ahí va a quedar lo que es el costo fijo, más lo que me... Pero la pregunta sería la siguiente. ¿Este valor crece? Sí. Este valor crece. ¿Mi pérdida es mayor o menor? Menor. Menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al crecer mis ingresos totales, esto me va a dar negativo. Por lo tanto, significa que mis pérdidas se van a reducir y en realidad lo que sucede es que este valor de mi ingreso total me permite amortizar cierta parte de mi costo fijo. Es suma y resta, ¿cierto? Yo tengo mi costo fijo y de acá, ¿qué te digo? Yo ahora esto representa pérdida. Mis pérdidas van a ser iguales al costo fijo más
el resultado de este paréntesis que tengo acá. Entonces, en la medida que mi ingreso total sea mayor que mi costo variable, significa que este valor se va a volver negativo y por lo tanto mis pérdidas se reducen porque me va a ayudar a paliar parte de mi costo fijo. Y está puesto acá en estas distintas variables que tienen ustedes. ¿Lo puedes leer? Lee este primer punto. Si la empresa tiene pérdida y el ingreso total es superior al coste variable, Ahí para. Esto es mayor que esto. Por lo tanto, esto me va a dar negativo y por lo tanto va a hacer que mi costo fijo tenga un valor menor y mis pérdidas van a reducirse. ¿Se entiende eso? Seguir leyendo. produciendo la empresa tiene menos pérdidas que cerrando. Y por lo tanto, si vos sos un empresario, vos decís, si yo cierro, voy a perder mi costo fijo. Si yo produzco, voy a ayudar con mis ingresos a ¿qué? A pagar parte de mi costo fijo, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? No va a cerrar. No voy a cerrar, ¿cierto? Seguí por acá. Si la empresa tiene pérdida y el ingreso total es igual al coste variable, produciendo, la empresa tiene la misma pérdida que cerrando. Por lo tanto, se encontrará indiferente entre cerrar ¿En qué caso o no cerrar? sería? En donde el ingreso total es igual al costo variable. Esto me va a dar cero. Entonces, si yo no produzco, pago el costo fijo. Y si produzco, el costo fijo, ¿cierto? Con una diferencia que ustedes la tienen que ver en el mercado. Si yo estoy pensando en vender la empresa, ¿cierto? ¿Me conviene seguir produciendo aunque mis ingresos sean igual a mi costo variable, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es vender una empresa funcionando y otra venderla parada. O a lo mejor yo estoy pensando que esta bajón momentáneo en el precio va a ser algo que a lo mejor en 3 meses, 4 meses o el año próximo va a aumentar ese precio y por lo tanto van a aumentar mis ingresos totales y por lo tanto yo voy a poder resolver ese problema de pérdida. Entonces ustedes lo miran teóricamente, pero siempre ubíquense en la situación real. Y la última sería esta, léela esta. Si la empresa tiene pérdida y el ingreso total es inferior al coste variable, produciendo la empresa tiene más pérdidas que cerrando. ¿Qué significa? Este valor es menor que el costo variable. Por lo tanto, esto va a ser positivo. Y este valor positivo se suma al costo fijo, entonces voy a tener Aumenta más su pérdida que pérdida. cerrando. Sí. ¿Está claro ese concepto? Sí. Recuerden que ahora estamos analizando pérdida, ¿cierto? Y en este caso lo vemos así. ¿Cómo lo vemos en la gráfica? Otra vez lo mismo. Acá está el precio, ¿cierto? Me voy hasta el punto en donde corta el costo marginal. Veo el nivel de producción. Y me fijo si ese precio está por encima o por abajo de la curva de costo medio. En este caso está por abajo, por lo tanto todo lo que está puesto en celeste simplemente es pérdida. Y esa área representa la diferencia, digamos, del precio de lo que yo estoy perdiendo en relación a ese costo medio. Por lo tanto, esa pérdida por la cantidad de producto me da la pérdida total. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos o no estamos? Ustedes cuando van a mirar pérdida, ¿cierto? Tienen que mirar siempre el costo medio. O cuando van a mirar el beneficio. Si yo tengo un precio que está por encima del costo medio, yo estoy ganando. Si tengo un precio que está por abajo del costo medio, estoy perdiendo. ¿Estamos? Sí. Esto es exactamente lo mismo. Si quieren lo miramos punto por punto. Léelo vos que estás ahí cerquita, lee este puntito de acá. Con un precio P2, la empresa tendría pérdidas, pero menos que si cerrase, ya que el precio es superior al coste variable medio. Punto. Acá está el punto P2, ¿cierto? Esta es la curva de costo total medio, ¿cierto? ¿Cierto? Y esto, lo que yo tengo acá es lo que tengo que mirar. Si la curva está en un mínimo, obviamente en ese punto yo tengo una pérdida. Si estuviera por arriba, tengo el beneficio. Ustedes lo único que hacen es analizar punto por punto, es exactamente lo mismo que vimos acá. ¿Por qué le pongo esta gráfica? Porque a lo mejor es lo que ustedes van a estar en el libro, ¿cierto? Y se habitúan a ese tipo de... Pero es exactamente lo mismo que hemos visto punto por punto acá. Solamente que nosotros lo hemos visto en 2 casos distintos. Y acá, en este gráfico, ustedes tienen todas las posibles posibilidades para que analicen tanto las pérdidas como los puntos de beneficio. ¿Estamos? Por último, fíjense, la síntesis. Lo mismo que dijimos.
¿Lo puedes leer? Sí. Léelo, fíjate. Lo mismo que dijimos. Si el precio es así. Inferior al costo total medio pero superior al costo total variable medio, produciendo la empresa tiene pérdida pero menos que si cerrase. Por tanto, la empresa no cerrará y seguirá produciendo. Sí, En cambio, si ¿Está el claro, precio ¿Está es- claro esto? ¿Está claro? Sí. Si el precio es inferior al costo total medio e igual al costo variable medio, produciendo la empresa tiene las mismas pérdidas que si cerrase. Entonces se encontrará indiferente entre cerrar o no cerrar el punto de cierre. Y finalmente, si el precio es inferior inferior tanto al costo total medio como al costo variable medio, produciendo la empresa tendrá más pérdidas que cerrando, por lo tanto cerrará y no producirá nada. Ustedes lo que tienen que mirar para entender esto Siempre el costo es esto. total. Esto es lo que ustedes tienen que mirar para poder entender los gráficos esos que están ahí. ¿Estamos? Por último, esto terminamos, ¿cierto? Es muy simple y muy elemental. Si yo estoy en una actividad en donde el precio de mercado me permite tener resultados positivos extraordinarios, significa que es un mercado que de alguna manera va a ser atractivo para otras empresas. Por lo tanto, en el largo plazo, ¿qué va a suceder? Va a haber más empresas que van a incorporarse a ese mercado. Si el precio de ese mercado no permite obtener determinado tipo de rendimiento positivo, muchas empresas van a salir. ¿Por qué? Porque van a analizar el costo de oportunidad que significa permanecer utilizando esos factores en esa actividad o dedicar esos factores a otra actividad que tiene mayores beneficios. Por lo tanto, en el largo plazo va a haber empresas que van a salir de ese mercado. Y cuando cuando el beneficio sea neutro, me va a dar lo mismo, permanecer en ese mercado o abandonarlo, ¿cierto? Pero es simplemente para que ustedes sepan cuál es la lógica. Porque se supone, ustedes habrán escuchado esa frase que dice, nunca hay que poner los huevos en la misma canasta. ¿Lo habrán escuchado? Bueno, sobre todo, si ustedes hacen un análisis económico, no deben permanecer en una actividad si hay alguna que sea más lucrativa que esa. ¿Por qué? Porque la lógica del empresario es obtener el máximo beneficio. Por eso ustedes se van a encontrar con muchas personas que están permanentemente cambiando de actividad. Porque bueno, no es que le va mal, no es que le va mal en esta, pero están mirando hacia adelante y a lo mejor avisoran que ese mercado va a tener dificultad en el futuro y por lo tanto comienzan a prepararse para abandonar esa actividad. Entonces ustedes tienen que ver en este caso, al margen que estemos analizando el corto plazo, en este caso puntual, cómo va a ser ese mercado en el futuro y pensar que si el mercado te está permitiendo hoy obtener beneficios extraordinarios, lo que va a suceder en el largo plazo es que vos sin duda vas a tener mayores competencias y al tener mayor competencia tu margen de beneficio va a cambiar. Esa es la idea cuando te transmiten este tipo de cuadrillas. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos, algún tema que quieran que repasemos. ¿Algún puntito que no les quedó demasiado claro? Después de la hamburguesa. ¿No? ¿Está todo claro? Chicos, sí. Profesor, usted ha dicho de que teníamos clase el 10, pero no, el 10 también es feriado. ¿Cómo? El 10 también es feriado. ¿El 10 feriado? No, es viernes y lunes. Bueno, entonces será viernes y lunes. Sí. Bueno, entonces va a ser el día... Y el siguiente miércoles. No, viernes. No, ustedes no, está bien. No dijimos el 10. Escúchame, dijimos lo siguiente. No, ustedes sí, van a había tener dicho la... algo del Bueno, 10. a ver, no, dijimos que el día era feriado. El día 3, que es el lunes que viene, Sí. ustedes tienen clase el 3. Sí. El viernes es feriado, Sí. ¿cierto? El Entonces lunes la feriado. próxima clase El tuya otro con viernes. ellos va a ser el 14. Claro. Es mucho. Entonces el No, el pase. 14 no sé. Supuestamente el Parcial 14 es No, parcial. porque vamos a tener que cambiar esa fecha. El parcial va a ser el 21 entonces. ¿Estamos? El parcial va a ser el 21. Y ustedes van a tener todo el tema, porque no nos podemos demorar mucho más con el tema del proyecto, ¿cierto? Entonces tiene que ser una primera clase
el día 3, la segunda clase el 14. Y en todo caso lo que hacemos el 14, ¿cierto? Es cuando el profe termine con el tema del proyecto, ustedes van repasando todos los temas que es hasta acá y me preguntan lo que les parezca para el parcial de la semana siguiente. Ese día nos quedamos hasta la hora, el que quiera se queda conmigo hasta la hora que fuera. Y repasamos todos los temas. ¿Qué hora es? Ahora es hasta las 8:04. Bueno, yo me hice el laboratorio y tengo, por ejemplo, matemáticos desde el principio de producción hasta lo que acabas de dar vos. Entonces, allá al frente, ¿Ah? o acá. Acá mismo tengo ¿Vas a utilizar? No. Bueno, perfecto. Entonces yo termino acá, chicos. Nos estamos viendo conmigo el 14. El 3 no me van a ver a mí. Así que bueno, suerte y disfruten. Gracias. Profe, Sí. una consulta. ¿Y el lunes 17 qué hacemos? ¿O no tenemos? No, van a tener clases también conmigo. Ok. Pero, a ver. Pero prefiero darle el tiempo suficiente para que entre ese viernes y el lunes me pregunten lo que les parezca, al margen de los otros temas. El 17 arrancamos con macroeconomía, ¿cierto? Pero todo lo que vimos hasta acá, yo estoy disponible para que les vaya lo mejor posible en el parcial. Básicamente este tema de la función de producción, ¿sí? Le decíamos que la función de producción tenía que ver con el capital y tenía que ver con el trabajo. En el corto plazo el capital no se podía cambiar, entonces la única variable modificable es el trabajo. Entonces nosotros vamos a hacer un pequeño ensayo de laboratorio y le voy a pedir que me traiga una de mesa que esté disponible. ¿Sí? ¿Me puedes acercar esa mesa, por favor? Y vamos a poner así ahí. Vamos a hacer una fábrica. ¿Sí? Vamos a entrar a la fábrica que tiene esos metros cuadrados que están ahí. ¿Sí? Y la fábrica que tiene esos metros cuadrados cuenta con materia prima, que son estos papelitos de colores. ¿Sí? Tiene las herramientas y las máquinas. Que Profesor, permiso, un minutito, ya vengo. sí. Es esta maquinaria. Y tiene los insumos que son los brochecitos. Entonces, acá ustedes vamos a tener que hacer un producto que me tienen que apilar un papelito rosa, un papelito amarillo, un papelito celeste y un papelito verde en ese orden. ¿Sí? Lo tienen que abrochar en forma perpendicular al lado izquierdo y le tienen que poner una flechita para arriba para que sepamos cuál es la parte de arriba de nuestro producto. Vamos a fabricar este producto. ¿Vamos? Tenemos materia prima, que es costo variable, cada vez que más usamos, más tenemos. Insumos, también es costo variable. ¿Sí? Y tenemos el capital, que es la fábrica, que es costo fijo, no podemos cambiar. En el corto plazo no lo podemos cambiar. La maquinaria también, costo fijo. Entonces estamos representando los insumos, ¿sí? Costo fijo. Entonces acá tenemos la fábrica. Entonces vamos a tener un trabajador. Primero, vamos a hacer L igual a 1. Necesito que se concentre. Supongan que quien más hace va a acatar 20, 22. Simplemente porque si lo hacen así, después el experimento no sale bien. Así que necesito un poquito de concentración de ustedes. Entonces va a pasar acá el compañero. ¿Sí? ¿Ah? Acá está la pala. Acá está el papel disponible. Entonces, tener los papelitos. ¿Pasa la fábrica? Pasa a la fábrica, sí. Rosa.
y verde. En ese orden. ¿Sí? Brochecito ahí, flechita ahí. ¿Sí? Ahí tenés los papelitos. Pensá, tenés 20 segundos para pensar cómo vas a hacer. Tenés la máquina, tenés los... y tenés el reposito. Vamos a hacer un poquito de fábrica. Bueno, ¿quién tiene un celular? Vos que tenés celular, me vas a cronometrar 1 minuto. Vamos a contar cuántos productos hace el compañero en 1 minuto. ¿Sí? Adelante. ¿Comenzó? Ya. Acordate el orden. Rosa, amarillo, celeste, verde. Ahora tenemos L igual a 1. Falla del operario. Tenés que hacer completo, ¿no? No arme varios y después no llegué porque tenés que hacerlo completo. ¿Cuáles son los completos? Entonces, para L igual a 1, la fábrica hizo 2. 2,5. 2. El siguiente para la cheta, Ahora, vamos a sumar un nuevo empleado. Ahora, ya tenemos la puerta de la fábrica. Tenemos que hacer Lo mismo. la misma tarea o podemos decir yo me encargo de... Sí, bueno, seamos eficientes. Eso es ¿Ah? Acordate que en Qatar, fíjate si tiene bien la... Fíjate si tiene tiene... un tiene un 4. Bueno, piensen bien cómo van a hacer. ¿Ah? ¿Ah? Listo, 1, 2, 3, ya. Imagínate en algún momento vamos a meter 10. No importa, que tiene el producto, ¿verdad? No podemos agrandar la fábrica. Porque estamos en el corto plazo. Claro. ¿Está claro, no es cierto? ¿Es como le ha explicado el ingeniero o no? Sí. Bueno. Porque está roto ahí. Un poquito más barato. Este no sirve. Este es el fallo. ¿Listo? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. No cuenta. Al revés. Le pasó mal con Bel. 5. ¿Estamos? Ahora va a pasar L igual a 3. ¿Ah? No, es que se te borró el celular. Ahora, enfrentaron esa fábrica. Estamos mirando la pared. ¿Vamos? No me gané la fábrica. 3, 2, 1, ya.
cuarto ahí. Hay una ventana. Cuarto empleado. Ya te saco la puerta de acá. Yo voy a hacer. Quedó separado los papelitos. Sí. Que se pare de todo lo peor. No hay brochador y no hay dónde pone. Así que se pare, que se pare. Tenemos una sola máquina. Claro. Celeste verde y que el celeste quede para arriba. A ver, prestámoslo. Rosa amarillo le ponen siempre. Vos lo agarrás, lo echás todo. Tiempo 3, 2, 1, ya. Bueno, lo dejemos ahí. Simplemente que si viene uno más, si vienen dos más, este va a ser 5 y va a ser 3, y cuando sean 6 ya no va a pasar. Entonces, vayan abandonando. Estamos viendo esto, ¿sí? De que la función de producción en el corto plazo, ¿sí? Tenemos una etapa creciente, que es la parte esta, ¿sí? Y tenemos una etapa decreciente. Después vamos a llegar a un máximo, de lo cual un empleado adicional ya va a producir menos que el anterior. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos tratado de representar en este experimento. Como cuando tenemos un capital fijo, ¿sí? y un factor variable como el trabajo, existe una primera etapa donde tenemos un rendimiento creciente, pero al final siempre vamos a los rendimientos decrecientes. ¿Sí? Y ese es el objetivo, digamos, de que podamos ¿sí? Resolver esta función de producción. Y además les quería recordar, como hacer un pequeño trabajito, que a partir de esta función de producción nosotros calculábamos, ¿sí? La productividad media, ¿sí? Que era la cantidad que produjo sobre la cantidad de trabajadores, y la productividad marginal, ¿sí? Que era la variación de la cantidad sobre la variación del trabajo. ¿Sí? La primera es una media, digamos acá, lo que tengo de cantidad por lo que tengo de trabajo. ¿Sí? En cambio, las otras son las derivadas.
las pendientes de cada punto, ¿sí? Acá cuando cambia de concavidad, de cóncava hacia arriba, de cóncava hacia abajo, nosotros vamos a tener un punto significativo, ¿sí? Que al ser un cambio de concavidad voy a tener un máximo acá. Y acá al tener un máximo voy a tener un cero acá. Entonces, mi productividad marginal, ¿sí? Que la zona pendiente es una curva así. ¿Sí? En cambio, la productividad media, ¿sí? Que es el valor medio, ¿sí? Yo voy a tener más o menos por acá, ¿sí? Mi curva de productividad media, ¿sí? Donde el máximo de mi productividad media cruza mi productividad marginal. Eso me han visto ustedes, ¿no? Que es lo mismo acá que decir, si tenemos una función, la derivada de la cantidad respecto del trabajo. ¿Sí? Ahí nomás lo dejemos. Yo voy a tratar de encender mi máquina para que veamos. Bueno, acá vamos a simular desde el principio. Decimos acá que tenemos vamos a hacerlo un poquito más grande, tenemos una función de productividad que tiene un K constante que vale 20 y vamos a ir aumentando nuestros trabajadores de 5 en 5, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona nuestra curva de productividad, ¿sí? Agregando acá ha habido al principio algunos ingresos de 1 a pasar a 2,5, ¿sí? De 2,5 a 4,3, tiene una parte de ingreso de productividad decreciente y después tiene rendimientos decrecientes y ahí como está queda la curvita esta de productividad. ¿Bien? Después vamos a calcular la productividad media. La productividad media habíamos dicho que era la cantidad sobre los trabajadores. ¿Sí?
hacemos el cociente. Miren, no sé si ven o lo hago un poquito más Podría grande. ser así, un poquito más lejos. Ahora vamos a calcular la productividad media. La productividad media hemos dicho que es, miren, ¿sí? Es la cantidad dividida en la cantidad de trabajadores. ¿Sí? Pasamos por abajo, ¿sí? Y ahí vamos a tener el resultado. Y si lo miramos en el grafiquito acá, ahí tenemos la productividad, ¿sí? Y ahí tenemos... Sí, creo que puso algo más en la fórmula, profe. Creo que puso otra celda. Sí. Puso una A9. Décimos. Ahí está. Ahí tenemos la productividad media, ¿sí? Más o menos como está dibujada acá. ¿Ah? Ahora vamos a calcular la productividad marginal. Hemos dicho que era la diferencia entre lo que produzco ahora menos lo que producía antes, dividido en la cantidad de antes de trabajadores menos de ahora. Falta el primer paréntesis. Tiene que poner azul. No puso todavía paréntesis. Tenía que poner primero aceptar en el mensaje y después escribir. Sí, pone que sí se lo resuelve. Y hemos calculado el producto marginal. Pero si lo veamos como ha salido en el gráfico, está. Donde acá cuando cambia la concavidad hacia arriba, hacia abajo, tengo el máximo, ¿sí? Y en este punto, donde la productividad media se junta con la productividad marginal, tengo mi máxima productividad. ¿Estamos? Vamos a seguir calculando parámetros. Bueno, el costo fijo
según la formulita esta que está acá arriba, es B por K. Igual B una constante que vale, no sé, que vale 2. Que multiplica a el bien de capital. Y el costo fijo, ¿por qué fijo? No cambia a lo largo de la producción. ¿Sí? El costo variable es una función del trabajo, W por L. ¿Sí? Entonces vamos a calcular ese W por L, que es igual a W que vale 3 que multiplica a los L, que son las cantidades de trabajadores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tenemos? El costo fijo, ¿sí? Que es constante, que es una función de los bienes de capital, y el costo variable, que va aumentando a medida que aumentan nuestros trabajadores, porque les tenemos que pagar para que puedan ir a Qatar. ¿Sí? Cada vez que más jugadores tenemos ahí encerrados, más es nuestro costo. Pero vamos a ver que no es igual de proporcional nuestra producción. ¿Sí? Después vamos a calcular el costo total, que no es más que la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces hemos calculado el costo fijo, el costo variable y el costo total como la suma de ambos. Después vamos a calcular, decíamos, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Si nosotros dividimos en la cantidad, ¿sí? Vamos a tener el costo total medio igual al costo fijo medio, más el costo variable medio. El costo fijo medio, entonces hemos dicho que era igual al costo fijo, que es ese 40, que lo vamos a dividir en la cantidad de producción. Como vemos, no creo que lo dibuje acá para no entorpecer las plantas, que es decreciente. Como el costo fijo es fijo, cada vez que tengo más producción, se amortiza, se va dividiendo, entonces es natural que nuestra curva de costo fijo medio sea asintótica al eje de las X, porque a medida que voy aumentando la cantidad de productos, voy dividiendo en cada vez más productos. Como es fijo, ¿sí? Y el costo variable medio, que es este que está acá, es el costo variable dividido en las cantidades. Idéntico. No hay que tratar.
costo variable dividido en las cantidades. ¿Sí? Veamos si podemos ver la gráfica. Esa es la gráfica que acabamos de hacer. Como habíamos dicho, no hemos dicho, pero hemos dicho que los costos variables son un factor, qué sé yo, W por la cantidad de trabajo. El costo variable medio es W por L dividido en la cantidad de trabajo. Si yo esta L la saco de acá y la pongo acá, esto no es más que la productividad. ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, la productividad. ¿Sí? O sea que los costos en general y el variable medio es inversamente a la productividad. O sea que si la productividad eran curvas que tenían la concavidad hacia abajo, ahora los costos van a tener, ¿sí?, la concavidad hacia arriba y el máximo del medio coincide ahí. Entonces nos ha salido como esperábamos, una curva cóncava hacia arriba. ¿Sí? Vamos completando. Ahora vamos a calcular el costo medio total, que es eso que hoy el ingeniero le estaba mostrando en las curvas, que es el costo fijo más el costo variable medio. ¿Sí? Y ahí, vamos a parar un segundito. Yo les quiero mostrar acá entre el producto marginal y el costo marginal, la productividad media y la productividad marginal, hay un número que coinciden, ¿sí?, que no es más que este punto, a donde coinciden el costo marginal, la productividad marginal y la productividad media. Ahí se está cumpliendo que en el gráfico, lo estamos viendo ahí, es ese punto, el 320. ¿Sí? Y ahí, bueno, hemos calculado el costo medio total, que no se lo ve ahí, porque hemos dicho, esto, ahí teníamos el costo fijo medio. Nos ha salido así un costo variable medio. Y el costo total medio es la suma de costo fijo medio más el costo variable medio. En amarillo entonces está la suma de los costos totales medios. Sigamos con el ejemplo. Ahora vamos a calcular el costo marginal. El costo marginal, habíamos dicho que era, ¿dónde estaba el costo marginal? La variación, ¿dónde está el precio marginal? El costo marginal es la variación del costo total dividido en la variación de la cantidad. Representa en realidad cuánto cuesta el último producto que hacemos. Nosotros hacemos 10.521. Ahora vamos a hacer 10.522. ¿Cuánto cuesta ese último? Eso significa costo marginal. Pero como el costo es variación, como el costo total es costo fijo más costo variable, el costo fijo no varía, es igual que decir la variación del costo variable dividido en la cantidad, en la variación de cantidad, que es lo mismo que decir
la derivada del costo variable respecto a la cantidad. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo así, como la variación del costo variable. Si lo hacemos con el costo total es exactamente lo mismo, pero... Creo que ya me voy para ahí. No, lo abandono mal. Te hemos dicho que el costo variable, este menos el anterior, ¿me van siguiendo cómo voy haciendo la fórmula? Sí. Este menos dividido en las cantidades. Esa menos la anterior. Parece que está bien. Este es el costo marginal. Ya hemos calculado el costo marginal. Fíjense dos cuestiones. El costo total y el costo variable se cortan con el costo marginal siempre en los mínimos. Como le habrá dicho el ingeniero, ahí lo estamos viendo efectivamente. ¿Sí? Y tal vez, no lo voy a asegurar, lo vemos en la planilla también. ¿Qué hemos dicho? El costo variable. Fíjense, ahí el costo total medio y el costo marginal tienen el mismo valor. Ahí se corta el costo marginal en el mínimo. Fíjense que 14 es el mínimo, 55, y va haciendo la curva de esa forma. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos costo medio el rojo, costo total el amarillo, costo marginal el celeste. Ahora vamos a calcular los ingresos. Hemos dicho que, ¿cómo se calculan los ingresos? ¿Cómo se calculan los ingresos? ¿Ah? ¿Precio por cantidad? Precio por cantidad. Muy bien. Entonces acá he definido yo un precio de 20. ¿Sí? Que lo multiplico por la cantidad, que son los X estos que calculamos todo el tiempo. Pero ahí tenemos los ingresos, ¿sí? Que son los precios por la cantidad. Los egresos van a ser costo total medio, el costo total medio por la cantidad. ¿Sí? Y el ingreso menos el egreso, según recién escuchaba que decía el ingeniero, eran los beneficios, ¿sí? Ya no debería haber puesto egreso, debería haber puesto costo. ¿Sí?
Y ahí está la curvita del beneficio, como les había explicado el ingeniero Aranda. ¿Sí? Tenemos el costo marginal, ¿sí? Tenemos un precio, hay una parte del precio, ya lo vamos a ver encima de la planilla, que está por arriba del costo marginal y otra parte que está por abajo del costo marginal. Tanto es así que este es el punto, ¿sí?, de mi máximo beneficio. ¿Sí? Y está ahí la curva, ¿sí?, que coincide como decíamos, ¿no? Yo después, si quieren, yo les voy a subir esta planillita al aula para que la puedan. Entonces vamos a calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal, yo le voy a decir porque el ingeniero Aranda, el maligno normal le pregunta, el ingreso marginal, el ingreso marginal es la variación del ingreso con el último producto. ¿Sí? Como el ingreso es precio por cantidad, según me acaban de decir ustedes, la variación del precio por cantidad dividido en la cantidad, como el precio es fijo, ¿sí?, esto se va con esto, el ingreso marginal siempre es el precio, es la variación, y también el ingreso medio. El ingreso medio es la variación del ingreso, no es la variación, es directamente el ingreso sobre la cantidad. Y el ingreso es precio por cantidad dividido en cantidad, siempre el ingreso medio también es el precio. O sea que el ingreso medio, el ingreso marginal, es el precio, porque es lo que uno está vendiendo un producto. ¿Pero que pondríamos el ingreso marginal directamente 20? No, lo vamos a calcular para ver si está bien. ¿Sí? Entonces el ingreso marginal debería ser la diferencia entre el ingreso de ahora, ¿dónde está el ingreso? De ese ingreso, menos el ingreso anterior, cierro paréntesis, dividido en la cantidad de ahora menos la cantidad anterior. Si no me equivoco, ahí vamos. ¿Bien? Efectivamente, habíamos dicho que el precio era 20 y es 20 nomás. Porque el ingreso marginal es el ingreso del último. Y el ingreso del último es su propio peso. Y si yo vendo 100 caramelos a un peso cada uno, siempre va a ser un peso. Vendo 120 va a ser 100. Así que el ingreso marginal es siempre el precio. Y el aumento del beneficio es igual. Bien, acá llega un momento que el beneficio va aumentando, hay un momento que ya no aumenta más el beneficio. Y es justo cuando el costo total medio es igual al costo marginal. ¿Sí? Y es igual al momento que tengo mi máximo beneficio. De que coinciden todas las cuestiones que hemos estado hablando. Entonces, ¿por qué tenemos un buen beneficio acá? 50. Porque mi precio, que es 20, es mayor a mi costo marginal, ¿dónde está el costo marginal? Que es 14. Yo tengo 14 en mi costo marginal, tengo 20 mi precio, el cuadradito que dibujaba el ingeniero adelante, porque mi precio es mayor que mi costo marginal. Por eso tengo beneficio. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba y le vamos a poner el precio. Vamos a bajar el precio y lo vamos a poner igual al costo marginal.
medio, el costo marginal, ¿sí? Mi beneficio es cero. ¿Se acuerdan que el ingeniero le decía que había un punto donde el beneficio era nulo o normal? Bueno, este es el momento, ese es el momento que... Lo voy a borrar. La tecnología no sé dónde está. 3 minutos más y nos vamos, pero creo que la plaquicita resume todo lo que nos anima el ingeniero en los últimos 2 clases. Habíamos dicho, si nosotros teníamos un costo marginal y un costo variable medio, y decíamos que si mi precio era mayor que mi costo marginal, ¿sí? Tengo esto de beneficio. Estábamos en el punto A. ¿Sí? Mi ingreso es todo, precio por cantidad. Y le restamos el costo, que es el costo variable medio, para ese punto, eso vale. Entonces, esto es mi ingreso, este es el total de mi ingreso, eso es lo que me queda. ¿Estamos? Ahora, eso era cuando nos hemos puesto acá, por ejemplo, 20. ¿Sí? Ahora le hemos puesto 14,4. ¿Sí? Entonces, mi precio es este por esta cantidad. Y mi costo es también, porque este es el costo variable medio. ¿Sí? Por lo tanto, mi beneficio para este punto es 0. Es 0. Mi beneficio es 0 porque mi costo marginal, ¿sí? Es igual a mi precio. El precio. A 14. ¿Sí? Mi ingreso marginal es igual al precio. ¿Sí? Acá está con más decimales, pero el mismo valor. O sea que están coincidiendo en este punto que le podemos llamar B. Para que quede más lindo. Cuando mi costo marginal es igual a mi precio, porque esto es igual que a mi precio, visto que el ingreso marginal es igual al precio, mi beneficio es 0. Estoy en esa parte de la punta, de la curva, en esto. Y ahora, por último, como si no fuera poco, lo vamos a bajar un poquito más, a 9,38. Y fíjense que mi beneficio, mi máximo, mi costo fijo era 40. Entonces estoy acá, estoy haciendo que mi beneficio se ha bajado tanto acá, que lo único que me cubre, ya no me cubre nada del costo variable, solamente me cubre el costo fijo, 9 y algo. Entonces hemos puesto ganancia extraordinaria, beneficio extraordinario, beneficio nulo, punto de cierre. ¿Sí? Eso es el resumen, todo lo que han visto en las 2 últimas clases, por ahí me perdió algo, pero creo que es lo que han visto, en una planilla. Así que si el ingeniero me autoriza, yo la voy a subir para que ustedes
así editable, ustedes la pueden trabajar y repasar y entender, que uno entiende por qué cóncava hacia abajo, por qué cóncava hacia arriba. Bueno, acá la ven. ¿Dudas? Bueno, para la próxima clase mía quiero que vengan con todas las pilas porque es la clase del proyecto y es importante que podamos desarrollar. Hablando con el ingeniero para solicitarle de que el día de entrega de prácticos se podía correr la hora de entrega, porque como estamos acá, generalmente no llegaron. Están haciendo acá y me he dicho que sí. Mira, yo les digo algo que no les tengo que decir. Están corridas todas, ustedes no la ven. Tienen casi un día más. Si ustedes quieren, está bien. Así que. Es porque me viene y decía, ay, no tenía internet. No importa, yo juntos lo mismo la pueden subir. Por supuesto que aparece, pero yo lo mismo, si lo suben ahí, yo la considero igual. Todas, desde que hemos empezado, tienen el día más.